¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Piris, responsable de Origen Preventivo, y hoy venimos con un nuevo video. Como saben, Origen Preventivo es una empresa que se dedica a brindar asesoría en seguridad y salud ocupacional en las más diversas industrias. Si esta es la primera vez que nos ves, visita nuestro sitio web que es www.origenpreventivo.com, visita nuestro canal de YouTube, donde tenemos otros videos hablando de diferentes temas siempre sobre seguridad y salud ocupacional. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video y déjanos algún comentario, así que sos más que bienvenido a esta comunidad. ¿Qué es lo que buscamos en este espacio? Hablar de seguridad y salud ocupacional a calzón quitado. Lo que hacemos es dejar de lado los formalismos, dejar de lado los tecnicismos y hablar de seguridad en un lenguaje coloquial. Lo que buscamos es generar comunidad y aportar valor. Ese es nuestro objetivo en este espacio. Hoy les traemos un video. Lo han pedido ya en varias oportunidades y nos han preguntado sobre este tema, así que decidimos que era importante hacer un video al respecto. Así que hoy te vamos a contar 5 cosas que tenés que saber sobre los elementos de protección personal. Primero, vamos a arrancar por el principio, por donde corresponde. ¿Qué es un elemento de protección personal? ¿Qué entendemos por un elemento de protección personal? Bueno, vamos a dejar una definición muy clara y básica. Los elementos de protección personal son implementos diseñados para el mundo de trabajo que tienen un único objetivo. Y ese objetivo es minimizar las consecuencias en caso de un accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces entendemos o escuchamos, incluso profesionales del área de seguridad a veces lo repiten, que el elemento de protección personal es una medida de control, que el elemento de protección personal es un medio para controlar un riesgo. Y no, lamentablemente no lo es. El elemento de protección personal va a funcionar solo y únicamente cuando tengamos un accidente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer quienes nos dedicamos al área de seguridad es evitar que ocurran accidentes o generar todas las condiciones para que no ocurran esos accidentes. Por eso es importante la gestión en seguridad. Pero vamos a un caso práctico. Supongamos que un casco, por ejemplo, que lo utilizamos mucho en obra y en otras industrias. El casco ¿evita que te caiga algo en la cabeza? ¿El casco va a evitar que se caiga un ladrillo sobre tu cabeza? No, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el casco? Va a minimizar las consecuencias que podés sufrir cuando te caiga ese ladrillo. Entonces, con este concepto es importante que te quedes porque es importante que tengas en claro el por qué utilizamos un elemento de protección personal. Para no generar lo que sucede a veces, un exceso de confianza en la actividad que realizamos. Porque tenemos un elemento de protección personal. Porque tenemos un arnés anticaídas. Bien, el arnés no va a evitar que me caiga. Sí va a evitar, si está debidamente en realidad utilizado y debidamente anclado, va a evitar que yo padezca una caída libre y seguramente pierda la vida en esa caída. Pero no va a evitar que yo caiga. Por eso es importante utilizar las otras herramientas que existen para la gestión de la seguridad, como los procedimientos, las capacitaciones, la supervisión y demás. Así que vamos de plano al video, que son 5 cosas que tenés que saber sobre tus elementos de protección personal. La primera y fundamental, de hecho las 5 son muy importantes, pero la primera es fundamental, son personales. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de protección personal son tuyos, no son para compartir. En esto tenemos que ser completamente egoístas. O sea, tu casco es tuyo, no es para que lo esté usando otra persona. Tu arnés de anticaídas es tuyo, no es para que lo estés pasando de mano en mano o de trabajador en trabajador. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno tiene que hacerse responsable de sus equipos, de sus elementos de protección personal. Esto me va a asegurar que yo realmente sepa cuál es el destino y la función de ese equipo. Si yo utilizo un equipo de protección personal que es de otra persona, yo no conozco en qué condiciones estaba antes, en qué condiciones fue utilizado, si realmente fue utilizado correctamente, si se le hizo una revisión o no. Entonces, acordad, los EPP son personales, así que cada uno con su EPP. 2. Tienen que ser homologados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una certificación detrás. Si bien la normativa en muchos países de América Latina, por no decir en todos, quizás si nos escuchan o nos están viendo desde otro país, me gustaría que nos contaran abajo de qué país nos están viendo y si saben si la normativa en su país sobre seguridad exige que los elementos de protección personal sean homologados. Pero en varios países de América Latina que conozco y he tenido la oportunidad de trabajar, sí es necesario, es un requerimiento normativo. A todo esto pasa de que si bien existe el requerimiento,
no siempre se cumple y en el mercado se encuentran muchos elementos de protección personal que no están debidamente homologados. Entonces, es importante que todos los elementos de protección personal que utilices consten o cuenten con una homologación. Esta homologación te va a dar la tranquilidad de que ese elemento está diseñado en condiciones y con un fin determinado, es decir, específico para la tarea que se va a realizar. Te va a dar la garantía de que hay una empresa seria detrás, que hay un proceso de producción en el cual se siguió y se mantuvieron ciertos estándares de calidad para que el elemento funcionara correctamente cuando sea necesario. Entonces, es fundamental que los elementos de protección personal sean homologados. 3. Los elementos de protección personal los debe brindar la empresa siempre. ¿Qué quiero decir con esto? No es algo que se les deba cobrar a los empleados, no es algo que se les deba quitar a los empleados o que porque el empleado lo rompió o lo perdió, ahora que se jorobe y trabaje sin el elemento de protección personal. No, eso no está bien. La empresa debe velar porque los trabajadores cuenten con todos sus elementos de protección personal y debe brindarlos sin ningún tipo de costo. Ojo. Esto no quiere decir que no haya una gestión detrás, para cuando lo rompo, para cuando lo uso indebidamente, para cuando lo pierdo, para cuando no lo cuidé. Entonces es importante que haya una gestión también en seguridad. ¿Para qué? Para que se pueda, regular el uso indebido de los elementos de protección personal y también se utilicen adecuadamente. ¿Por qué? Porque son una inversión. Y dependiendo del elemento de protección personal, hay algunos que son muy costosos. Por lo tanto, a la empresa hay una inversión detrás. Entonces, es parte de la gestión de seguridad generar esas condiciones para que los elementos de protección personal se utilicen en las condiciones correctas. 4 o punto número 4. Leer la ficha técnica. Todos los elementos de protección personal y todos aquellos que son homologados tienen una ficha técnica. El famoso manual también puede ser. En esta ficha técnica vamos a encontrar información muy útil. Información de cómo fue fabricado, de en qué condiciones fue fabricado, para qué tareas está fabricado, cuáles son las condiciones de resistencia, por ejemplo, de ese elemento de protección personal. Por ejemplo, quienes utilizan un arnés anticaídas. ¿Todos saben si ese arnés anticaídas en realidad es para 100 kilos o más? ¿O si es para menos? Dependiendo, por ejemplo, si ese arnés anticaídas es de procedencia china, seguramente sea para menos de 100 kilos y quizás no lo sepas y tú seas una persona que esté por encima de ese peso. Entonces, esto es algo que está en la ficha técnica y debemos saberlo. Lo mismo que si es un arnés norteamericano, por un tema de proporciones, seguramente esté diseñado para más de 100 kilos. ¿Por qué? Por un poco la complexión física de los habitantes de este país. Entonces, él está diseñado directamente para ellos. Pero por eso es importante que leamos la ficha técnica. La ficha técnica nos la tienen que brindar siempre con el elemento de protección personal. Es obligatorio y también, al igual que las homologaciones, en muchos países es un requisito. Es un requisito legal de que se brinden las fichas técnicas. Así que si no tenés la ficha técnica de tu elemento de protección personal, consultalo con el área de seguridad que ellos te van a poder guiar y por lo menos van a poder brindarte una copia o asesorarte en la información que contiene esa ficha técnica. Es muy importante y contribuye al cuidado porque ahí también hay consejos de cómo se debe cuidar y almacenar de los elementos de protección personal. Todo esto va a contribuir ¿a qué? A la durabilidad de estos equipos. Por último, y no menos importante, siempre hay que capacitarse con cada elemento de protección personal. Porque uno puede decir, ¿eso es simplemente un casco o es nada más que un par de guantes? Pero lo que debemos tener en cuenta es que esos guantes o ese casco fueron hechos para ser utilizados en determinada condición, por ejemplo. Entonces es importante conocer para qué condiciones, con qué características. Nos va a explicar, por ejemplo, en cómo se debe almacenar, cómo debemos limpiarlo, cómo debemos cuidarlo. En cuanto a los cascos, por ejemplo, ¿sabías en realidad que existen cascos dieléctricos? Es decir, que están diseñados para trabajar con electricidad. Y a su vez, dentro de esos cascos dieléctricos hay diferentes tipos de cascos dependiendo del voltaje con el cual se trabaje. ¿Vos sabés entonces si en tu actividad trabajás con tensión y si el casco que utilizás es dieléctrico? Si es capaz de resistir una descarga eléctrica y en caso de que la resista, ¿hasta qué voltaje? Porque podés trabajar con líneas de alta tensión. Entonces, la capacitación es importante. Así que a todos los colegas de seguridad también brinden capacitaciones sobre elementos de protección personal. Y a los trabajadores estén atentos, aprovechen estas oportunidades de capacitación para quitarse y evacuar todas las dudas que tengan.
No importa qué tan tonta parezca esta duda o en realidad no tengan miedo de preguntar una y mil veces. Eso es fundamental para la seguridad de todos ustedes y de cada uno de ustedes. No quedarse con dudas. Así que bueno, así llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios qué otra cosa te parece importante que hay que saber sobre los elementos de protección personal. Si hay alguna duda que tengas sobre los que estás utilizando actualmente, con gusto te ayudamos a resolverla. Así que dejala en la caja de comentarios o mandanos un mail a info@origenpreventivo.com. Seguinos en nuestras redes sociales y, como decimos siempre, acordate que no hay actividad tan importante que no se pueda realizar con seguridad. Así que cuídate vos y cuida a los tuyos. Gracias por estar del otro lado.